¿Qué tal, alumnas y alumnos? Gusto en saludarles nuevamente. Aquí iniciamos ya la última clase que tiene relación con los recursos de nulidad en el procedimiento civil y en particular continuar con el estudio del recurso de casación en el fondo. Ya habíamos revisado en su oportunidad que el recurso de casación en el fondo, el objetivo es la correcta aplicación de la ley y en ese sentido uniformar la jurisprudencia. Y la causal que se deduce el recurso es la infracción de ley que influye sustancialmente en el dispositivo del fallo, que ya analizamos latamente en una sesión anterior. Corresponde en esta oportunidad dar inicio a lo que es la tramitación del recurso de casación en el fondo y también las formas de término de este recurso para poder cerrar esta unidad relativa a los recursos de nulidad dentro del procedimiento civil. Debemos continuar acá en este sentido señalando, en primer término, qué limitaciones tiene la Corte Suprema al conocer del recurso de casación en el fondo. Puesto que nosotros lo que hemos señalado que el recurso de casación en el fondo apunta a una correcta aplicación de la ley y que esa aplicación de la ley al caso concreto. Sin embargo, tenemos que en primer término sostener que el recurso de casación en el fondo no es instancia. Esta limitación fluye de los artículos 795 y 807 del Código de Procedimiento Civil, puesto que estas disposiciones obligan a la Corte Suprema a mantener los hechos de la causa cuando se acoge el recurso. Lo que tiene que hacer en este caso la sentencia de reemplazo es reproducir los fundamentos de hecho y por otro lado también aquellos fundamentos de derecho de la resolución casada que no se refieren a los puntos en materia de recurso y la parte del fallo no afectada por este arbitrio deducido por alguna de las partes. Por su parte, el mismo artículo 807 también prescribe que no se podrán emitirse ni decretar de oficios ni medidas para poder proveer mejor pruebas de ninguna clase que permitan esclarecer los hechos controvertidos. Por eso tenemos claro que la limitación que existe a propósito del conocimiento del recurso de casación en el fondo. Entonces debemos concluir que no constituye una instancia. De acuerdo con lo anterior, tenemos entonces que señalar que el recurso de casación en el fondo no revisa los hechos ya que estos son inamovibles, son establecidos por el tribunal de primera instancia y debe examinar si el derecho ha sido correctamente aplicado y obviamente también tiene que mantener aquellas consideraciones de derecho que tampoco son objeto del recurso de casación en el fondo. Obviamente que la excepción a la regla en cuanto a la modificación de los hechos es si se invoca una infracción a las leyes reguladoras de la prueba, ya que no incluye la apreciación de la prueba conforme al mérito de los antecedentes en el procedimiento. Esto es el reflejo del carácter de derecho estricto y formalista que tiene este recurso en el procedimiento civil. ¿Qué tribunales son los que intervienen en este caso en el conocimiento del recurso de casación en el fondo? Ya lo habíamos adelantado y en relación con las características que tiene el recurso de casación en el fondo. El tribunal acudo siempre será una corte de apelaciones o un tribunal de derecho en segunda instancia que compuesto por árbitros de derecho que conozcan materias de competencia de estas cortes. Ahí este es el único tribunal, los únicos tribunales ante los cuales se interpone el recurso de casación en el fondo. El tribunal de Kemp, que es el único que tiene esta característica en respecto a este recurso, es la Corte Suprema. ¿Cómo se interpone el recurso de casación en el fondo? Los requisitos que debe contener el escrito de casación en el fondo primero son los comunes a todo escrito. Segundo, la firma del abogado que no sea procurador del número y asuma el patrocinio del recurso. Al respecto, la jurisprudencia ha sostenido que debe indicarse que el abogado patrocina tanto el recurso de casación en la forma como en el fondo, puesto que si no lo indica expresamente, uno de los dos recursos será declarado inadmisible. Por lo tanto, si no se dice cuál patrocinar, en este sentido, también no cumplirá con esta característica. Por lo tanto, debe decir expresamente que patrocina tanto el recurso de casación en la forma como en el fondo. Si no lo dice o si lo señala genéricamente, se entiende por la jurisprudencia que no cumple con esta exigencia. En tercer lugar, debe expresarse en qué consiste el o los errores de derecho que adolece la sentencia recurrida. Antes existía un gran formalismo en este punto, puesto que antes de la dictación de la ley 19.374, que modificó la tramitación y parte de la exigencia de recurso de casación en el fondo, lo que se exigía es que se enunciaran todas las leyes infringidas y además
todas las que debían haberse aplicado en la causa que no lo fueron. Por lo tanto, faltando una de ellas, se declaraba inadmisible el recurso de casación en el fondo. Esto generó que se recurriera prácticamente de queja, que también se modificó en cuanto a la procedencia de este recurso y que finalmente llegara por vía de este recurso a su conocimiento, puesto que era demasiado formalista el recurso de casación en el fondo. Ahora lo que se ha señalado solamente es que, y con estas modificaciones, que deben indicarse cuáles son los errores de derecho que adolece la sentencia recurrida. Además, también sobre el particular se ha sostenido la jurisprudencia que, si bien se pueden invocar diversos errores de derecho, no pueden invocarse estos de manera eventual o subsidiaria. Deben indicarse de manera directa, no implicar peticiones contradictorias, puesto que debilita el carácter de derecho estricto del recurso de casación en el fondo. En cuarto lugar, debe señalar el modo en que esos errores de derecho influyen sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Debe demostrarse que el tribunal, aplicando la ley respectiva, debió fallar a su favor y no en contra. Eso es lo que se debe demostrar. Ese es el fundamento del recurso de casación en el fondo. Se traduce en fundamentar infracciones, no bastando con su transcripción, sino que también aplicándola al caso concreto. Y entender que si se hubiese aplicado correctamente, debió haberse resuelto en un sentido distinto al que está consignado en el fallo impugnado. En caso que se deduzca el recurso de casación en la forma y en el fondo, si bien ambos persiguen la nulidad, también debe deducirse por su causalidad y su fundamento por separado. No puede basarse en un recurso de casación en el fondo, remitiéndose lo expuesto en el recurso de casación en la forma, porque eso le priva del fundamento necesario para darle curso. Además, se ha indicado que debe señalarse precisamente qué es lo que se requiere al tribunal. En particular, lo que tiene que decirse, además de la invalidación de la sentencia impugnada, debe indicarse que debe dictarse una sentencia de reemplazo, aplicando correctamente la ley al caso concreto. ¿Cuál es el plazo para deducir recurso de casación en el fondo? Según el artículo 770, el plazo para deducir recurso de casación en el fondo son 15 días siguientes a la fecha de notificación de la sentencia contra la cual se recurre. Si es que se presenta un recurso de casación en el fondo con un recurso de casación en la forma, estos se deben deducir en el mismo recurso, es decir, conjuntamente. La ley no señala el orden claramente, pero si nosotros buscamos primero un aspecto meramente formal, deberá primero interponerse ese recurso y después el recurso de casación en el fondo. Pero estas no son exigencias que establece el legislador. ¿Cuáles son los efectos de la interposición del recurso respecto al cumplimiento de la sentencia impugnada? Aquí nos vamos a remitir a lo que ya nosotros hemos visto a propósito del recurso de casación en la forma, que la regla general es que no suspende el cumplimiento de lo resuelto. Se puede exigir la defensa de resultas también con las limitaciones que nosotros vimos a propósito del recurso de casación en la forma, por lo que nos remitimos a ella y según lo que prescribe el artículo 773 del Código de Procedimiento Civil. ¿Cómo se tramita entonces el recurso de casación en el fondo? Tenemos que remitirnos en cuanto a la tramitación del tribunal acuo, de acuerdo a lo observado en el recurso de casación en la forma. Y obviamente aquí tenemos que hacer las distinciones en las cuales rige la ley de tramitación electrónica o no para determinar cuáles son las cargas procesales que debe cumplir el recurrente de casación en el fondo para que sean elevados los antecedentes al tribunal adquem. En relación con la tramitación del tribunal adquem también nos remitimos a lo que ya hemos visto, pero tenemos que hacer algunas precisiones. Primero, según el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil, interpuesto que sea el recurso, cualquiera de las partes tiene derecho a solicitar dentro del plazo para hacerse parte del tribunal adquem, que se rige por el artículo 200, que el recurso sea conocido y resuelto por el Pleno de la Corte Suprema. ¿Cuándo se puede solicitar esta petición? Se puede solicitar cuando la materia objeto del recurso, en la infracción de ley que se denuncia, existen fallos de la misma Corte Suprema que establecen diversas interpretaciones sobre esta materia. No solamente el recurrente la puede solicitar, sino que también dice cualquiera de las partes. Y además, esta facultad altera la regla general del conocimiento del recurso de casación en el fondo, puesto que la regla general es que lo conozca la sala respectiva y no el pleno del máximo tribunal.
Asimismo, en cuanto al único fundamento que se sostiene para hacer esa petición, debe al menos también enunciarse los fallos sobre los cuales concurren las diversas interpretaciones que se sostienen en relación con la materia de derecho objeto del recurso. Señalar los roles, incluso aconsejarle también acompañar el texto de estas disposiciones para que puedan ser analizadas y por lo tanto acceder o no a esta petición. Esto se resuelve dentro del examen de admisibilidad, se ve solamente en cuenta y la resolución que niega esta petición es susceptible de recurso de apelación dentro de tercero día. Segundo lugar, en cuanto al examen de admisibilidad del recurso, tenemos que remitirnos también a lo que se señala a propósito del recurso de casación en la forma respecto al tribunal acudo y sin perjuicio de las diferencias que debemos establecer si la causa o no se aplica la ley de tramitación electrónica teniendo en cuenta las cargas que existen en cada caso en relación con las que no rige la ley. Elevado el recurso de casación en el fondo, se examinará por la Corte Suprema los siguientes requisitos. Primero, si la sentencia objeto del recurso es aquella contra las cuales concede la ley. Segundo, el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo. Tercero, si el recurso fue patrocinado por el abogado habilitado. Y cuarto, si se hizo mención expresa en qué consiste el o los errores de derecho que adolece la sentencia recurrida y si se señala de qué forma estos influyen sustancialmente en el dispositivo del fallo, de acuerdo a lo que ya analizamos en la sesión anterior. Este último aspecto puede ser el motivo por el cual el recurso se declara inadmisible. Y además aquí el carácter formalista y de derecho estricto se refleja precisamente en el análisis de este requisito, puesto que no se deja este análisis necesariamente para conocerlo al revisar propiamente tal el recurso de casación en el fondo. Y además implica que prácticamente no existe una casación de fondo de oficio, puesto que esta facultad permite limitar finalmente el conocimiento del recurso de casación en el fondo. Lo señalado anteriormente sin perjuicio de la posibilidad de resolver en la falta de este requisito cuya convención se obtenga al conocer del fondo del recurso de casación. O sea, perfectamente se puede advertir esto cuando ya se esté resolviendo y habiéndose procedido a la vista del recurso de casación propiamente tal. Tercero, la sala respectiva de la Corte Suprema al ejercer en cuenta el control de admisibilidad, no obstante haber cumplido con el recurso de casación, en el fondo con todos sus requisitos, puede rechazarlo de todas maneras de inmediato, que es llamado rechazo ilímine. Es decir, si en opinión unánime de sus integrantes adolece de manifiesta falta de fundamento. Esta decisión recae sobre el fondo del asunto, cuya declaración de admisibilidad no obsta a que por el mismo motivo sea rechazado al conocer del recurso y que en todo caso contra esta resolución procede reposición dentro del tercero día. O sea, el análisis es tan formal si es que no tiene fundamento y que esto aparezca de manifiesto, debe entenderse entonces que está facultado para rechazarlo in limine, es decir, dentro del examen de admisibilidad. Sin perjuicio del anterior, puede rechazarse por el mismo motivo, conociendo ya del recurso propiamente tal. Eso, la declaración de admisibilidad no limita, por lo tanto, a que pueda hacer esta declaración después. Cuarto lugar, no pueden las partes pedir prueba alguna en el recurso, porque eso sí está dispuesto en el artículo 807 del Código de Procedimiento Civil. Además, las partes, sin embargo, tienen facultad para presentar informes en derecho, las cuales se presentan ante la vista de la causa. Es importante recordar que los informes en derecho no son medios de prueba. Estos son solamente antecedentes que permiten sostener los fundamentos de derecho del recurso en respecto de una u otra posición para sostener a aquel. Por lo tanto, no son medios de prueba. Además, recordemos que los medios de prueba se refieren a acreditar hechos y no en este caso a la correcta aplicación del derecho. Por otro lado, tenemos que en cuanto a los alegatos del recurso de casación, estos deben centrarse en los puntos de derecho que se hicieron valer en el recurso. ¿Cuál es la duración de los alegatos? Según duración máxima de 2 horas y el plazo para fallar el recurso de casación en el fondo son 40 días siguientes a aquel en que se haya concluido la vista del recurso de casación en el fondo. Tenemos entonces ahora que analizar para ya concluir la materia del recurso de casación en el fondo, la forma de término del recurso. Tenemos que al igual que el recurso de casación en la forma, tenemos algunos modos anormales directos, anormales indirectos y el modo directo y esperado para el recurso de casación que es el fallo del recurso.
¿Cuáles son los medios normales directos? Primero, la exerción del recurso por falta de comparecencia, que tenemos que se aplica solamente a las causas en las cuales no se aplica la ley de tramitación electrónica. Segundo, la exerción del recurso por no acompañar papel suficiente para compulsa, que rige solo para las causas en que no se aplica la ley de tramitación electrónica. Tercero, la exerción del recurso por no haber franqueado la remisión del expediente. También se aplica a las causas en las cuales no rige la ley de tramitación electrónica. La declaración de inadmisibilidad del recurso, tal como la vimos, el rechazo in limine por manifiesta falta de fundamento y el desistimiento del recurrente. Por otro lado, tenemos también que existen los medios anormales indirectos, que son aquellos que le ponen término al proceso y en consecuencia también le ponen término al recurso de casación en el fondo. El desistimiento de la demanda, el avenimiento de la transacción, la conciliación y el abandono del procedimiento. También tenemos entonces que el modo normal directo es el fallo del recurso. En relación con el fallo del recurso de casación en el fondo, se pueden adoptar dos actitudes. Primero, que se deniegue el recurso. Las antecedentes, por lo tanto, rechazar el recurso de casación en el fondo, se devuelven a la Corte de Apelaciones respectiva al Tribunal Arbitral de Segunda Instancia compuesto por árbitros de derecho que conozcan de materia de estas Cortes para que se decrete el cúmplice respectivo y, por lo tanto, ordene nuevamente la devolución de los antecedentes al Tribunal de Primera Instancia o Tribunal Inferior para la correspondiente el cumplimiento del fallo y que dicte las resoluciones respectivas. ¿Qué pasa si se falla acogiendo el recurso? En el fallo del recurso de casación, en el fondo que sea acogido, la Corte Suprema debe dictar dos sentencias separadas. Primero, el fallo de casación propiamente tal, es decir, el que sostiene y acoge la tesis sostenida por el recurso de casación, o bien aplicando la casación la casación de oficio, si es que existe en este caso un recurso de casación en la forma, en el que se invalida la sentencia impugnada, explicando la infracción de ley cometida y la forma que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo. Además, a propósito del recurso de casación en el fondo, y siempre tendrá que ser así, y debe solicitarse esta forma en el recurso, se tiene que dictar separadamente y sin nueva vista el fallo de reemplazo, es decir, el que reemplaza al fallo que está invalidado, respetando y reproduciendo los hechos que ya fueron establecidos por los tribunales inferiores, pero tiene que aquí aplicar correctamente la ley a juicio de lo que sostiene el máximo tribunal. A partir de lo anterior, por lo tanto, no puede comprenderse del sentencia de reemplazo la modificación de la parte positiva del fallo impugnado, pues contiene los fundamentos de hecho del recurso. Y respecto a lo anterior, deberá remitirse nuevamente los antecedentes a la Corte de Apelación respectiva para exponer el cumplimiento del fallo, para así también remitirlo al Tribunal Inferior y finalmente que ahí se disponga el cumplimiento de lo resuelto. En consecuencia, tenemos entonces que el recurso de casación en el fondo tiene una tramitación similar al recurso de casación en la forma con las modificaciones que vimos. El fallo del recurso de casación importa acoger o denegar el recurso y en el caso de acoger el recurso deben dictarse dos sentencias. Una sentencia de casación invalidando lo resuelto por errónea aplicación del derecho que influye sustancialmente en el dispositivo del fallo y la sentencia de reemplazo, sin nueva vista pero separadamente, en la cual reproduce los hechos establecidos y se aplica correctamente el derecho y lo que debió resolverse conforme al criterio sostenido por la Corte Suprema. En consecuencia, esta es la forma que finalmente debe de resolverse el recurso de casación en el fondo. No se alterarán los hechos salvo si se trata que se denuncien las infracciones a las leyes reguladoras de la prueba y que lo pertinente modifiquen el establecimiento de los hechos por la infracción a los aspectos que ya señalamos precedentemente. De esta forma entonces ya colocamos término a esta unidad que tiene que ver con los recursos de nulidad en materia civil, con el conocimiento del recurso de casación en la forma de recurso de casación en el fondo, distinguiendo en este caso, si bien se tratan ambos recursos de nulidad, sus causales, la forma de interposición, los tribunales que los conocen y además todas las formalidades necesarias para que sean conocidos por los tribunales a quien respectivos en relación con estos recursos. Pero siempre unidos bajo la misma cocina, que es
esto es perseguir la nulidad de la sentencia impugnada, que no constituye instancia, su carácter es estrictamente formalista y por las causales que autoriza el legislador respecto al recurso de casación en la forma, según el artículo 768 y según el recurso de casación en el fondo, en el artículo 767 del Código de Procedimiento Civil. Espero que con esto, ya cerrando esta unidad, haya quedado lo más claro posible. Lo importante es distinguir en qué caso se aplica un recurso u otro, aunque el objetivo es el mismo como ya hemos señalado anteriormente y que en todo caso apunta a la correcta aplicación de la ley. La ley procesal respecto al recurso de casación en la forma como la ley del fondo y que resuelve el asunto y a la uniformidad de la jurisprudencia en relación con esta ley respecto del recurso de casación en el fondo. Recordemos que el recurso en materia penal solamente rige el recurso de casación a propósito del antiguo procedimiento penal, mientras que en el recurso, el sistema procesal penal actual, lo que rige es el llamado recurso de nulidad, que reúne las mismas características en relación con ambos recursos, pero con la aplicación de sus principios y la forma de conocimiento de acuerdo a lo que sostiene el Código Procesal Penal, que varía sustancialmente respecto de lo que nosotros hemos visto a propósito de los recursos de casación en materia civil. Bueno, así concluimos entonces esta unidad y concluimos esta sesión, esta oportunidad. Nos estaremos viendo en otra ocasión. Que estén muy bien.